Hola amigos, bienvenidos a mi espacio. Soy David Parcerisa y hoy os voy a presentar un tema muy polémico y que contradice todas las versiones oficiales que emite la Agencia Espacial NASA en relación a Marte, a la Luna y a proyectos que no figuran en sus archivos oficiales. Vamos a hablar sobre una historia de un señor que, desde luego, si fuese la única, podríamos considerarla simplemente una invención, una historia sin ningún tipo de sentido. Sin embargo, como veréis, como os voy a contar, parece que esta historia está apoyada por muchas otras personas. El caso es que una investigación efectuada por la MUFON, la Mutual UFO Network, que es una de las instituciones OVNI más importantes del mundo, confirma que, en base a estos testimonios de los que os voy a hablar, todo conduce a sospechar que la élite está llevando a cabo un proyecto secreto de colonización en Marte, donde supuestamente habría ya en tierras marcianas perfectamente varias bases permanentes, bases corporativas totalmente ocultas a la humanidad. Son muchos los denunciantes, personas que afirman haber estado ahí. Ya hemos hablado anteriormente del abogado Andrew Basiago, que dijo que incluso se había topado con Obama hace muchos años en Marte, un joven Obama. Nos hablaba de cosas absolutamente que si uno no conoce un poco de estos temas parecen absolutamente delirantes. Sin embargo, se van sumando cada vez más testimonios. Y lo más interesante para mí es que esta información que hoy os doy está muy bien apoyada por la MUFON. La MUFON, como digo, es una prestigiosísima institución OVNI, de estudio del fenómeno OVNI, la más importante, y que ese grupo de investigadores están convencidos de que estas personas, desde luego, están apuntando detalles muy difíciles para podérselos inventar. Bueno, vamos a empezar hoy con el testimonio que está dando más que hablar en la MUFON últimamente, que es el señor Randy Cramer. Este señor asegura que a la edad de 17 años fue reclutado para viajar primero a la Luna, en su cara oculta, donde parece que hay una base también permanente, para luego establecerse en Marte, donde dice que estuvo viviendo ahí durante la friolera de 17 años. Luego, atención, al final de esta historia veréis lo sorprendente que resulta en conjunto. Al personaje de Cramer se suman otros que describen una tecnología muy parecida, o sea, la tecnología empleada para realizar estos viajes espaciales, estos proyectos espaciales secretos, ocultos, las descripciones son muy parecidas, como por ejemplo nos dicen que fueron llevados a bordo de algo que a vosotros os va a resultar muy familiar, las famosas naves triangulares. Efectivamente, las que dieron más que hablar en 1990, 89-90, cuando hubo una auténtica oleada en Bélgica, y tenemos incluso fotografías de esas naves triangulares. Hablamos de miles de testimonios, civiles y militares. De hecho, las fuerzas armadas de Bélgica tuvieron que tomar cartas en el asunto a ver qué es lo que pasaba, tuvieron que despegar incluso cazas para intentar descubrir quién estaba violando el espacio aéreo. Estamos hablando de ovnis triangulares que tienen tres luces en cada extremo de color blanco y una en el centro de color rojiza. Siempre obedecía a este tipo de descripción. Y esto es precisamente lo que nos decía Randy Cramer, que fue llevado a bordo de una de estas naves. Supuestamente estos ovnis triangulares serían fruto de tecnología inversa, es decir, naves fabricadas en la Tierra por militares, algunas posiblemente de material recuperado de naves estrelladas en territorio estadounidense. Otras versiones dicen que son
fabricadas en colaboración con varias razas alienígenas, como muchos de vosotros sabéis. El caso es que estas naves han sido vistas a lo largo y ancho de todo el mundo. El caso es que Randy Cramer nos habla de un programa espacial súper secreto que opera desde Marte. Al parecer, Marte habría sido ya colonizado, nos decía él, en 1960. Y no sería hasta 1975 cuando se habría establecido ya una operación minera en donde se extraerían minerales útiles para esta operación. Cramer dice haber sido reclutado por lo que él llama la Fuerza de Defensa de Marte, controlada por la Corporación Colonial en Marte. Él dice que fue transportado a bordo de una nave triangular, exactamente igual a todas estas naves avistadas en todas partes del mundo, y dice que fue entrenado como un supersoldado, que él no estaba solo, que había un montón de jóvenes de su edad que estaban siendo instruidos, también estaban recibiendo una especie de instrucción casi de corte militar, porque dice que recibieron clases de artes marciales que ponían a prueba los límites de su cuerpo con diferentes pruebas físicas y mentales. Es decir, lo que querían era crear como un cuerpo de élite destinado a poblar la colonia marciana. Pero, dato curioso, dice que antes de ser llevado a Marte, la nave triangular alunizó en nuestro satélite, sí, la Luna, en la cara oculta de la Luna. Insisto en ello, los investigadores de la MUFON están asombrados al ver cómo coincide el testimonio de Randy Cramer con otros denunciantes, como por ejemplo el señor Corey Good. Este cuenta lo mismo, que estuvo también reclutado durante 20 años en Marte. Y habla también de programas espaciales clandestinos. Nos habla de eso también el hacker informático británico Gary McKinnon. También muy interesante. Este señor parece que se coló desde su ordenador dentro de los archivos más secretos de la NASA y descubrió que existe un programa espacial de reclutamiento de personal para colonizar Marte y otros planetas. Hablaremos en futuros videoprogramas sobre Gary McKinnon. Muy interesante lo que descubrió este señor. De hecho, fue procesado. Finalmente se retiraron los cargos, pero se la jugó bastante. Bueno, Randy Cramer nos describe su llegada a Marte de forma bastante peculiar, porque nos dice que el aire, aunque es un poco dificultoso de respirar, pero que es respirable, que se puede realizar sin ningún problema. Lo que sí nos dice es que para poder moverte, el momento que tú estás haciendo un esfuerzo físico, necesitas de la ayuda de un traje, porque a los pocos minutos quedas completamente agotado. Es como que el oxígeno no es suficiente. Hay muy poca cantidad de oxígeno, pero sí puedes perfectamente sobrevivir ahí y respirar. Él describe una atmósfera muy delgada. La NASA, a este respecto, a nivel oficial nos dice que la atmósfera marciana contiene un 95% de dióxido de carbono y de oxígeno solo un 0,13%. O sea, ellos te dicen que, lógicamente, con estos datos, la vida ahí es insostenible. Cramer dice que no, que es perfectamente respirable, aunque dificultoso. Pero claro, si existe un programa espacial oculto de colonización, pues, ¿qué nos va a decir la NASA? Que ahí se puede respirar. Pues, por supuesto que no, nos lo va a negar, eso está clarísimo. Aquí lo interesante es que Cramer se atreve a decirnos que él, durante esos 17 años de permanencia en Marte, dijo que había 2 especies de nativos, autóctonos, bastante evolucionados, viviendo en Marte. Nos hablaba de una raza reptoide y otra de insectoide que vivían en nidos y colmenas. Y todo eso no estaría exento de diversos problemas con respecto a, la línea invasora de colonización de esta corporación que estaría instalada en Marte, que tendrían varias rencillas, varios problemas con estas dos razas nativas de Marte. Parece que habla en algunos casos el señor Cramer de varios incidentes en estos nidos, en estas colmenas,
como que cuando hay ciertos terrenos que a ellos les interesa colonizar, se tienen que enfrentar a ellos. Eso sería poco menos que, desde luego, la raza humana, un virus, siendo un virus atacando ese planeta, por supuesto. Ahí están unos seres viviendo desde mucho antes que nosotros y los estaríamos, por supuesto, invadiendo. Aquí, en este caso, los invasores seríamos nosotros. Kramer nos habla también de vegetación y de un cielo que es azul durante la puesta de sol. Dice que en el resto del día adquiere tonos rojizos y de color púrpura. Esto ha sido confirmado también en varias fotografías, en donde incluso la NASA ha admitido en algunas ocasiones que durante estas puestas de sol efectivamente el cielo se ve azul, no rojo. Hay muchos otros puntos que podríamos comentar sobre el testimonio de Randy Kramer, que ha salido hace ya tiempo a la palestra pública, lógicamente reconociendo, admitiendo todos los pormenores de este viaje. Pero ¿sabéis cómo terminó este viaje? Pues nos cuenta algo que nos recuerda bastante a ciertos relatos que podemos encontrar incluso en la Biblia y en textos pues del Bhagavad Gita, en textos védicos. Randy Kramer nos dice que cuando terminó el viaje, despertó en su habitación, se encontró de nuevo en su habitación de su casa, con la edad de 17 años. Es decir, habían transcurrido 17 años de ese viaje y de pronto despertó en su habitación, con su cuerpo aún joven, de la misma edad, no se había movido, como si no hubiese pasado nada. Claro, muchos pueden pensar que esto fue, lógicamente, un sueño. Pero qué decir de todos esos episodios en los que parece que han intervenido entidades con esas tecnologías, con esas naves que son capaces de cruzar más allá del espacio y el tiempo. Es como que el señor Kramer había traspasado más allá de esta realidad, del tiempo que conocemos. Habían transcurrido minutos, segundos, pero en realidad había estado en una franja de tiempo que él identificó como de 20 años. 17 años, perdón. Entonces, ¿en qué queda todo eso? ¿En un sueño? ¿En una invención? Yo francamente no lo sé. Simplemente lo expongo. Solamente os digo que los investigadores de la MUFON le conceden mucho crédito al testimonio de Kramer y al de muchos otros en su misma línea que describen los mismos hechos. Ya nos hicimos eco aquí en este canal, en otro vídeo, sobre la posibilidad de estos programas clandestinos, programas espaciales clandestinos que estarían llevando a cabo totalmente ocultos a la humanidad y que estarían hablando de colonizar uno de los planetas con más posibilidades de colonización, que es Marte. En futuros vídeos vamos a ampliar un poco más de información sobre este tema. Muchas gracias, amigos, y os mando un abrazo. Nos vemos.